Esta mañana, mientras me arreglaba para ir al centro comercial, no imaginaba que un encuentro inesperado cambiaría para siempre la forma en que entiendo mi vida, mi familia y las decisiones que he tomado a lo largo de los años. A veces la verdad llega como una advertencia y somos incapaces de reconocerla hasta que nos enfrenta de manera directa. Todo comenzó hace 2 años, cuando Enrique despidió a Sebastián, nuestro chofer de casi 20 años. Sebastián no era solo un empleado, para mí era parte de la familia, o al menos así lo sentía. Había llevado a nuestros hijos a la escuela durante su infancia, me acompañó a innumerables citas médicas y estuvo presente tanto en momentos felices como en los difíciles. Conocía nuestras rutinas y nuestra historia mejor que muchos parientes cercanos. Sin embargo, para Enrique, Sebastián cometió un error que consideró imperdonable. Una noche olvidó recogerlo en el aeropuerto porque su hijo pequeño tuvo una emergencia médica. Por fortuna no fue algo grave, pero el niño tenía fiebre alta y Sebastián fue directo al hospital sin pensar en nada más. Cuando logró comunicarse con Enrique para explicarle la situación, ya era tarde. Mi esposo había tomado un taxi a casa, furioso, convencido de que su confianza había sido traicionada. A la mañana siguiente, Sebastián fue despedido sin contemplaciones, sin indemnización completa, sin carta de recomendación y sin una conversación que permitiera dar explicaciones. Enrique siempre ha sido así. Cuando siente que alguien lo decepciona, cierra la puerta por completo. En su mundo no existen las segundas oportunidades. Solo hay lealtad absoluta o exclusión total. Intenté intervenir. Le pedí que reconsiderara, que pensara en los años de servicio y en las circunstancias. Él me miró con la frialdad que ya conocía y respondió: Rubia, no te metas en mis decisiones de negocios. Tú no entiendes cómo funciona el mundo real. Esas palabras me dolieron más de lo que él imaginó, porque resumían en qué se había convertido nuestro matrimonio. Un acuerdo en el que yo existía como adorno, como la esposa que organizaba cenas y sonreía en las fotos, pero cuya opinión no tenía peso alguno. Esta vez, sin embargo, decidí actuar. Por primera vez en décadas, opté por no quedarme callada, aunque mi decisión fue silenciosa e invisible para Enrique. Busqué a Sebastián y comencé a ayudarlo económicamente. No eran grandes sumas que pudieran notarse en las cuentas, sino pequeñas cantidades que apartaba de mis gastos personales. Dinero para la escuela de sus hijos, para consultas médicas, para que pudiera sostenerse mientras buscaba otro trabajo. No se lo conté a nadie, ni a mis hijos ni a mis amigas, y por supuesto tampoco a Enrique. Era mi secreto, mi manera de compensar la dureza de mi esposo y de recordarme que aún conservaba algo de humanidad. Sebastián nunca dejó de agradecerme. Cada vez que nos encontrábamos para entregarle el dinero, sus ojos se llenaban de lágrimas que intentaba ocultar. Me decía que esa ayuda había sido vital para su familia. Yo siempre respondía lo mismo, que era lo mínimo que podía hacer después de tantos años en los que ellos formaron parte de nuestra vida. Esta mañana, cuando salí de casa rumbo al centro comercial, todo parecía normal. Enrique estaba en su estudio, absorto en llamadas de trabajo. Mis hijos, Marcelo y Diana, llevaban años viviendo sus propias vidas, cada uno en su ciudad, inmersos en sus asuntos, donde yo apenas era una figura lejana de su infancia. El nuevo chofer de Enrique, un hombre joven y reservado, me dejó en la entrada del centro comercial. Entré, hice algunas compras sin entusiasmo, ropa innecesaria y accesorios para una casa llena de cosas sin significado. Es curioso cómo se pueden llenar espacios físicos mientras los emocionales permanecen vacíos. 3 horas después, al salir con las bolsas en la mano, esperaba ver el auto de Enrique en la zona de recogida, pero en su lugar vi a Sebastián. Estaba junto a un auto sencillo, mirándome con una intensidad que nunca antes había notado. Me acerqué, confundida, y le pregunté qué hacía allí. Él miró alrededor con nerviosismo y se acercó para hablar en voz baja, con urgencia. Me pidió que no subiera al auto cuando llegara, que tomara un taxi, y dijo que era una cuestión de vida o muerte. Aseguró que lo entendería cuando viera a quién. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Su expresión no era exagerada ni teatral, era miedo real. Le pregunté de qué hablaba y quién iba a venir. Sebastián miró por encima de mi hombro y su rostro se tensó aún más. Dijo que no tenía tiempo para explicarlo todo, que confiara en él como él confió en mí, que fuera un lugar público y que al llegar a casa observara y escuchara con atención. Antes de que pudiera responder,
Señaló discretamente hacia el otro extremo del estacionamiento y dijo que el auto ya venía. Luego subió rápidamente al suyo y se fue, dejándome allí, confundida y asustada. Miré en la dirección que había indicado y vi el auto negro de Enrique acercándose. El nuevo chofer conducía con la precisión que mi esposo exigía, pero después de la advertencia de Sebastián, ese vehículo familiar me resultó amenazante. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué no debía subir a mi propio auto y qué significaba cuando veas a quién? El coche se detuvo frente a mí y el chofer bajó para ayudarme con las bolsas. Por primera vez lo observé con atención. Era un hombre de unos 30 años, de rasgos duros y mirada esquiva. Enrique siempre decía que lo importante era la eficiencia, no la simpatía. Le dije que no sería necesario, que había decidido quedarme un poco más y que tomaría un taxi después. El chofer mostró sorpresa y mencionó que Enrique le había pedido no dejarme esperando. Le aseguré que estaba segura y que le dijera a mi esposo que había surgido algo de último momento. Dudó un instante, pero finalmente aceptó. Me entregó las bolsas y se marchó. Mientras lo veía alejarse, mi corazón seguía acelerado. No sabía si había hecho lo correcto o si me dejaba llevar por el miedo, pero algo en la voz y la mirada de Sebastián me convencía de que su advertencia era real. Tomé un taxi y le pedí que me llevara a una cafetería en el centro, lejos de casa. Necesitaba tiempo para pensar y ordenar lo ocurrido. Durante el trayecto repasé mentalmente los últimos meses. Enrique había estado más distante que nunca, pasaba más tiempo en su oficina, llegaba tarde y parecía ausente incluso cuando estaba en casa. Vivíamos como extraños desde hacía años. Mis hijos tampoco estaban presentes. Marcelo, de 38 años, trabajaba en la empresa de su padre, o eso creía yo, y nuestras conversaciones se habían reducido a mensajes breves. Diana, de 35, se mudó a otra ciudad tras casarse, y sus llamadas eran cada vez menos frecuentes. Yo me había acostumbrado a esa soledad, o eso pensaba, aunque en el fondo siempre esperaba que algo cambiara. Llegué a la cafetería y pedí un té. Mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Las palabras de Sebastián seguían resonando en mi mente, especialmente esa frase, «Cuando veas a quién». Saqué el teléfono y vi varios mensajes de Enrique preguntando por qué no había regresado en el auto y por qué había decidido quedarme. Su tono controlador, disfrazado de preocupación, me resultaba demasiado familiar. Encontré a una vieja amiga y decidí tomar café con ella. «Llegaré en unas horas», respondí, mintiendo con una facilidad que incluso a mí me sorprendió. Mientras esperaba su respuesta, observé la cafetería a mi alrededor. Parejas jóvenes riendo, amigos compartiendo historias, una anciana leyendo en silencio en un rincón. Todos parecían tener algo que yo había perdido hacía tiempo, una conexión real con otras personas. Me pregunté en qué momento dejé de tener amistades verdaderas y cuándo permití que mi vida se redujera a ser la esposa de Enrique García, la madre distante de Marcelo y Diana, una mujer que existía solo en los márgenes de las vidas ajenas. El teléfono vibró con la respuesta de Enrique. «Está bien, no llegues muy tarde». No preguntó con quién estaba ni mostró interés alguno. Simplemente me dio permiso para llegar tarde a mi propia casa, como si necesitara su aprobación. Pasé casi 2 horas en esa cafetería, tomando té y mirando por la ventana mientras mis pensamientos giraban sin descanso. Cuando el sol comenzó a bajar, decidí regresar a casa, pero antes hice algo que no hacía desde hacía años: llamar a mis hijos. Marqué primero el número de Marcelo. Tras varios tonos respondió con la prisa habitual. «Mamá, estoy ocupado. ¿Pasó algo?». Le pregunté si no podía llamarlo sin que hubiera ocurrido algo, y sentí cómo la tristeza y la frustración se mezclaban en mi voz. Hubo una breve pausa. Se disculpó y dijo que había mucho trabajo, que su padre estaba presionando con nuevos proyectos. Le pregunté cómo iban las cosas en la empresa y respondió de forma automática que todo estaba bajo control. Luego preguntó si de verdad llamaba solo por eso. Le dije que solo quería escuchar su voz, que hacía semanas no hablábamos de verdad. Él se disculpó otra vez y mencionó, como siempre, la falta de tiempo. Ese tiempo que nunca alcanzaba y que convertía a las familias en grupos de desconocidos con el mismo apellido. Le pregunté si realmente estaba bien, no solo en el trabajo. Hubo una pausa más larga y por un momento pensé que se abriría, pero escuché voces de fondo y su tono cambió. Dijo que tenía que irse y colgó antes de que pudiera responder.
Me quedé mirando el teléfono, con esa sensación de vacío que ya conocía demasiado bien. Luego llamé a Diana. No respondió. Fui directamente al buzón de voz. Le dejé un mensaje breve preguntando cómo estaba ella y los niños y le dije que la quería. Guardé el teléfono y pagué la cuenta. Ya no había excusas para seguir retrasando el regreso a casa. El taxi me dejó frente a la reja de nuestra propiedad. La casa se veía imponente, con jardines perfectos y una fachada elegante, pero hacía tiempo que había dejado de sentirse como un hogar. Era solo un lugar donde yo existía, esperando algo que nunca llegaba. Entré con cuidado, recordando la advertencia de Sebastián, observar y escuchar. Enrique estaba en su estudio, hablando por teléfono con ese tono profesional que usaba en negociaciones importantes. Subí a nuestra habitación y dejé las bolsas sobre la cama. Mientras las acomodaba sin pensar, mi mente seguía dando vueltas. ¿Qué era lo que Sebastián quería que viera? ¿De qué me había protegido? Esa noche, durante la cena, observé a Enrique con otros ojos. Comía en silencio, revisando su teléfono, completamente ajeno a mi presencia. Después de 42 años juntos, habíamos perfeccionado la forma de ignorarnos. Le pregunté cómo había sido su día. Alzó la vista, sorprendido. Dijo que interesante, y me miró con más atención al preguntarme qué tenía de interesante ir al centro comercial. Respondí que las personas que uno encuentra cuando menos lo espera. Noté su leve gesto de molestia. Me preguntó de qué hablaba, y le dije que a veces quienes menos esperamos son los que demuestran verdadera lealtad. Se irritó y dijo que hablaba en acertijos. Sonreí con calma y le dije que solo estaba reflexionando sobre la vida y las decisiones que tomamos. Me observó unos segundos más y luego volvió a su teléfono, como si no valiera la pena insistir. Esa noche no dormí. Mientras Enrique descansaba a mi lado, yo repasaba cada detalle del día. La advertencia de Sebastián, la actitud del chofer, la distancia de mis hijos. Entonces recordé una conversación que había escuchado semanas atrás. Enrique hablando por teléfono sobre transferencias y cuentas en el extranjero, con un tono extraño. Pensé también en Marcelo, más nervioso y evasivo, y en Diana, que de pronto llamaba a su padre con más frecuencia. Empecé a entender que algo estaba ocurriendo, algo que involucraba a mi esposo y a mis hijos, y de lo que yo había sido excluida. Las palabras de Sebastián cobraron sentido. El peligro no estaba fuera, estaba dentro de mi propia familia. Los días siguientes confirmaron mis sospechas. Comencé a observar con atención y lo que vi fue doloroso. Enrique y Marcelo interrumpían conversaciones cuando yo entraba. Intercambiaban miradas durante las cenas. Marcelo evitaba mis ojos cuando le hacía preguntas simples. Una tarde, mientras Enrique estaba fuera, entré en su estudio. No solía hacerlo. Ese lugar no era para mí, pero algo me empujó a cruzar ese límite. Sobre el escritorio había documentos. Empecé a leerlos con las manos temblando. Eran contratos, estados de cuenta, papeles legales. Descubrí que Enrique estaba moviendo activos, transfiriendo grandes sumas a cuentas en el extranjero y registrando propiedades a nombre de empresas fantasma. Mi nombre no aparecía en ningún lugar. Estaba siendo eliminada de todo lo que habíamos construido juntos. Solté los papeles al escuchar un auto llegar. Salí del estudio y fui a la cocina, fingiendo preparar té. Enrique entró y preguntó dónde estaba. Le respondí con una firmeza que me sorprendió. Apareció en la puerta cansado, con la corbata floja, y dijo que necesitábamos hablar. Supe en ese instante que ese momento había estado preparándose desde hacía tiempo. Pregunté sobre qué, aunque ya lo sabía. Dijo que sobre nosotros, el matrimonio y el futuro. Me senté, lista para escucharlo. Dijo que había estado pensando, que ya no éramos los mismos y que solo nos unía la costumbre. Le respondí que 42 años eran más que un papel. Me corrigió diciendo que solo había sido convivencia. Aunque sus palabras dolían, entendí que no hablaba de sentimientos, sino de planes. Le pregunté qué quería decir realmente. Enrique respiró hondo. Quiero el divorcio, rubia. Creo que ambos merecemos ser honestos sobre lo que esto se ha convertido y seguir adelante con nuestras vidas. Ahí estaba la verdad, finalmente dicha en voz alta. Pero yo sabía que detrás de esa repentina honestidad había mucho más. Le pregunté si Marcelo y Diana sabían de su decisión. La leve vacilación en su mirada fue suficiente. Dijo que ellos lo entenderían, que eran adultos y sabían que los matrimonios no se sostienen cuando ya no funcionan. Repetí sus palabras con calma, señalando que quizá ya lo entendían porque ya lo sabían.
Enrique me observó con más atención, como si midiera cuánto había descubierto. Me pidió que no complicara las cosas, que podía quedarme en la casa un tiempo y que sería justo con la división de bienes. La palabra justo salió de mi boca con una amargura inesperada. Justo como mover activos a cuentas donde mi nombre no aparecía. Justo como involucrar a nuestro hijo en sus planes sin decirme nada. Su expresión cambió de inmediato. La apariencia cordial desapareció. Me acusó de revisar sus cosas. Le respondí que ese también había sido mi hogar, al menos hasta que él decidió lo contrario. Intentó desacreditarme diciendo que no entendía asuntos de negocios. Lo interrumpí. Por primera vez en años levanté la voz. Le recordé que había sido su esposa durante más de 40 años, que podía haber sido invisible e ignorada, pero no era ignorante. Apretó la mandíbula y dijo que contrataría a los mejores abogados, que yo debería hacer lo mismo y que todo podía manejarse de forma civilizada. Repetí la palabra con una risa vacía, señalando lo civilizado que había sido planeando todo a mis espaldas y usando a nuestros hijos. Pregunté si Diana también estaba involucrada o si Marcelo era suficiente. No respondió. Se dio la vuelta y salió, dejándome sola con pensamientos rotos y un dolor profundo. Pasé horas sentada, viendo cómo se apagaba la luz del día. Esa noche dormí en la habitación de huéspedes, incapaz de compartir la cama con alguien que me había traicionado de esa forma. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de mis hijos y me preguntaba cómo habíamos llegado a eso. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Sebastián pidiéndome que nos viéramos. Llegué temprano a la cafetería. Él ya estaba allí con una carpeta frente a él. Le pedí que me explicara qué estaba pasando y cómo sabía lo del auto. Sebastián respiró hondo y me contó que meses atrás había visto a Enrique y a Marcelo reunidos con abogados, hablando de cómo asegurarse de que yo no tuviera acceso a la mayor parte de los bienes. Dijo que Enrique afirmaba que yo solo había sido una esposa y que todo se debía a su trabajo. Las lágrimas me confirmaron lo que ya sospechaba. Sebastián añadió que Marcelo no solo no me defendió, sino que apoyó el plan. Abrió la carpeta y me mostró documentos, registros y fotografías. Enrique llevaba más de un año organizándolo todo. Propiedades a nombre de empresas controladas por él y Marcelo, fondos movidos de cuentas conjuntas, inversiones vendidas sin que yo lo supiera. Mi nombre no aparecía en nada. Lo más doloroso fue descubrir que Diana también sabía. Había firmado como testigo en varios documentos. Sebastián añadió algo más. El nuevo chofer no era solo un chofer, era un investigador privado contratado para seguirme y reunir información que pudiera usarse en mi contra durante el divorcio. Entendí entonces por qué me había advertido. Querían fotos, insinuaciones, cualquier cosa que pudiera perjudicarme. Yo no había hecho nada, pero eso no importaba. Sebastián fue claro. Debía protegerme y actuar rápido. También me confesó que su despido no solo se debió al incidente del aeropuerto. Había visto a Enrique entrar en un hotel con otra mujer en varias ocasiones. Nunca dijo nada, pero Enrique sabía que él lo sabía. La traición era completa. Le pregunté si tenía pruebas. Las tenía. Salí de esa cafetería con dolor, pero también con determinación. Contraté a una abogada especializada en divorcios. Al revisar la documentación, me dijo que Enrique había cometido un error grave al subestimarme y que había pruebas suficientes de ocultamiento de bienes. Aún así, lo que más pesaba no era el proceso legal, sino la traición de mis hijos. Decidí confrontarlos. Llamé a Marcelo y le pedí que viniera. Cuando llegó, evitaba mirarme. Le pregunté directamente por qué había ayudado a su padre a robarme. Dijo que no era robo, que eran negocios. Repetí la palabra con rabia contenida. Me dijo que yo no entendía, que su padre había construido todo y que yo nunca había contribuido. Le recordé que crié a mis hijos, sostuve ese hogar y apoyé cada paso de su padre. Dijo que no era lo mismo que trabajar, aunque su voz ya no sonaba segura. Le dije que lo que más dolía no era el dinero, sino su silencio, su complicidad, que supiera lo que pasaba y no dijera nada. Sus ojos se humedecieron, pero se contuvo. Dijo que su padre aseguraba que yo estaría bien. Le respondí que también había descubierto que la mayor parte de los bienes iría a él. Marcelo palideció y dijo que no lo sabía. Le dije que no había querido saber, que era más fácil convencerse de que todo estaba bien que admitir que participaba en algo injusto y cruel. El silencio que siguió lo dijo todo. «Mamá, dime algo, Marcelo».
¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si cuando eras niño y te enfermabas en mitad de la noche, yo hubiera dicho, esto no es mi problema, es solo negocios? O cuando llorabas porque otros niños te molestaban en la escuela y yo pasaba horas consolándote. ¿Qué habría ocurrido si hubiera pensado, esto no aporta a mi futuro, así que no me importa? Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lo siento, mamá. ¿Lo sientes de verdad o solo porque te descubrieron? No respondió. Quiero que salgas de mi casa, dije con una calma que no sentía, y dile a tu hermana que también necesito hablar con ella. Marcelo se levantó despacio. En la puerta se giró hacia mí. ¿Mamá? Yo realmente... Vete, Marcelo, ahora. Cuando se fue, me permití llorar, no en silencio, sino con sollozos profundos que salían desde lo más hondo. Lloré por el hijo que había perdido, por la familia que nunca tuve del todo, por los años dedicados a personas que al final solo me vieron como un obstáculo para sus planes. Diana llegó al día siguiente. A diferencia de Marcelo, entró a la defensiva, preparada para discutir. Marcelo me contó lo que le dijiste. Empezó antes de que yo hablara. Estás siendo injusta, mamá. Papá ha trabajado duro toda su vida. Tu padre tuvo una aventura, la interrumpí, durante al menos 2 años. Mientras yo sostenía esta casa y esperaba fielmente cada noche, seguí. Él estaba con otra mujer. Diana se quedó inmóvil. Claramente no esperaba escuchar eso. Y ustedes dos, continué. Mis propios hijos conspiraron con él para asegurarse de que, cuando me dejara, yo no tuviera nada. No porque fuera justo, sino porque era conveniente para todos. Mamá, ¿alguna vez te preguntaste, Diana, por qué te alejaste tanto de mí estos últimos años? ¿Por qué dejaste de llamar y de venir? ¿Fue porque sabías lo que se acercaba y no querías enfrentar lo que eso decía de ti? Mi hija guardó silencio, su rostro mostrando una lucha interna. Te enseñé a ser fuerte e independiente, pero nunca a ser cruel. Eso lo aprendiste sola y tendrás que vivir con ello. Diana se sentó despacio en el sofá. Su actitud defensiva se desmoronó y dejó ver algo más vulnerable. Por primera vez en años, vi que realmente me miraba, no como una carga o un estorbo, sino como una persona. Mamá, dijo con la voz quebrada, no quería que fuera así, pero así fue. Me senté frente a ella, y aún así elegiste participar. Nadie te obligó a firmar esos documentos ni a guardar los secretos de tu padre. Papá dijo que si no lo hacía, si no estaba de su lado, me cortaría también. Dijo que en los negocios no hay lugar para sentimientos, que debía elegir estar con la familia o contra ella. ¿Y nunca pensaste que yo también soy tu familia? ¿Y que tu madre también merece lealtad? Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Diana. Tengo hijos, mamá. Tengo que pensar en su futuro, en su educación, en todo lo que necesitarán. Y Marcos no gana mucho. La herencia de papá es importante para nosotros. Entonces me vendiste por seguridad económica. No fue así, dijo, pero su voz no convencía. Pensé que papá decía que tú estarías bien, que tendrías dinero suficiente para vivir cómodamente, y eso hacía aceptable quitarme lo que me corresponde. Diana, no se trata solo de dinero. Se trata de que mi propia familia me traicionó. Se trata de que durante meses, cada vez que me mirabas o evitabas mis llamadas, sabías que me estaban tendiendo esta trampa. Diana se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Por un momento sentí el impulso de consolarla, de abrazarla como cuando era niña, pero me detuve. Necesitaba sentir el peso de sus decisiones, no ser salvada de las consecuencias. ¿Sabes qué es lo más irónico? Dije con suavidad. Pasé mi vida enseñándoles a ser buenas personas, honestas y leales. Les enseñé que la familia es lo más importante, y al final aprendieron lo contrario, que la familia importa solo cuando conviene, que la lealtad tiene un precio, y que está bien traicionar a quien te ama si hay suficiente dinero. No somos malas personas, mamá susurró entre lágrimas. No, no lo son, pero hicieron cosas malas, y esa es una verdad con la que tendrán que vivir. Me miró con los ojos enrojecidos. ¿Algún día podrás perdonarnos? La pregunta me sorprendió, no porque no hubiera pensado en el perdón, sino porque llegó demasiado pronto, como si fuera algo que se pide y se recibe sin esfuerzo. No lo sé, Diana. El perdón no se da solo porque alguien lo pida. Se gana, se construye con cambios reales y arrepentimiento genuino. Y hasta ahora solo veo arrepentimiento por haber sido descubiertos, no por lo que hicieron. Yo sí me arrepiento, mamá, de verdad. Entonces demuéstralo con hechos. Habla con tu padre. Dile que esto está mal, que no serás parte de esto. Testifica a mi favor si hace falta. Muestra a tus hijos que su abuela no es alguien descartable cuando deja de ser conveniente.
Diana asintió lentamente, secándose las lágrimas. Lo haré, te lo prometo. Las promesas en esta familia han valido muy poco, dije con tristeza, pero espero que esta vez sea distinto. Después de que Diana se fue, me quedé sola en esa casa grande y vacía. Por primera vez en décadas, el silencio no se sentía pesado, sino liberador. Era el silencio de las decisiones tomadas, de la verdad expuesta, de una mujer que había dejado de ser invisible. Esa noche, Enrique llegó tarde. Me encontró en la sala, esperándolo. Necesitamos hablar. Ya no hay nada de qué hablar, rubia. Deja que los abogados se encarguen. Claro que hay de qué hablar. Quiero que sepas que lo sé todo. Las cuentas offshore, las propiedades transferidas, la mujer del hotel, el investigador privado. Todo. Vi cómo su rostro se tensó. No sé de qué hablas. Ya no es tiempo de mentiras, Enrique. Tengo documentos y testigos. Lo que hiciste no fue solo inmoral, fue ilegal en muchos sentidos. Si intentas algo, destruiré tu reputación, dijo con frialdad. Puedo hacer que el mundo vea a una esposa leal traicionada y a una madre despojada por su propia familia. Adelante, Enrique, cuenta esa historia y veamos quién queda peor. Por primera vez en años vi algo parecido al miedo en sus ojos. No quiero destruirte, continué. No voy a rebajarme a tu nivel, pero quiero lo que me corresponde, lo que legalmente es mío después de 42 años de matrimonio. Y si tienes que elegir entre hacer lo correcto por voluntad propia o ser obligado por un juez que verá pruebas de tu infidelidad y ocultamiento de bienes, elige con cuidado. Enrique me miró largo rato, calculando sus opciones. Hablaré con mis abogados, dijo al fin. Hazlo. Mientras tanto, me mudaré a un hotel. Ya no puedo seguir en esta casa. No es un hogar. Nunca lo fue. Fue una prisión elegante donde pasé décadas sirviendo a personas que nunca me valoraron. Rubia, no lo interrumpí. No tienes derecho a decir mi nombre con ese tono, como si aún significara algo para ti. Me convertiste en una extraña. Ahora vive con esa decisión. Subí a empacar, sintiendo su mirada mientras subía las escaleras. En mi habitación, al doblar la ropa, miré las fotos de la mesa de noche. Bodas, niños pequeños sonriendo, cumpleaños, celebraciones. Una vida entera en imágenes que ahora parecían de otra persona. Tomé solo una foto, una de mis hijos cuando eran pequeños, antes de que el mundo los endureciera, antes de que aprendieran que el dinero vale más que el amor. La guardé no como recuerdo de lo que fueron, sino como recordatorio de lo que se perdió. Esa noche dormí en un hotel sencillo pero limpio. La cama era más pequeña y las sábanas no eran de la calidad a la que estaba acostumbrada, pero dormí mejor que en años, porque por primera vez en décadas me acosté siendo fiel a mí misma. A la mañana siguiente recibí un mensaje de Sebastián. ¿Cómo está, señora Rubia? Solo quería recordarle que no está sola en esto. Sonreí al leerlo. Qué ironía que la persona más leal en mi vida fuera alguien a quien mi esposo había despedido sin compasión. La vida tenía una forma particular de revelar quién realmente importaba. Le respondí, estoy bien, Sebastián, más fuerte de lo que pensé que estaría. Gracias por todo. Y era cierto. No era felicidad plena ni una sanación completa, pero estaba avanzando y por primera vez en mucho tiempo, ese camino lo elegía yo. Los meses siguientes fueron un proceso de cambio que nunca imaginé posible a mis 67 años. Siempre creí que a esta edad una persona ya estaba definida, que las transformaciones profundas quedaban atrás, pero descubrí que nunca es tarde para reencontrarse y para reconocer fuerzas que una no sabía que tenía. El proceso legal fue largo y en ocasiones doloroso. Patricia, mi abogada, fue mucho más que una representante legal. Se convirtió en una aliada, alguien que me recordaba mi propio valor cuando yo misma lo olvidaba. Con la evidencia que Sebastián había reunido y mi propia documentación, logramos probar el ocultamiento de bienes de Enrique. El acuerdo final fue justo. No recibí todo, pero sí lo suficiente para vivir con dignidad y empezar de nuevo. Enrique tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos, no solo en lo legal, sino también en lo social. Su reputación en el mundo empresarial se vio afectada cuando se supo cómo había intentado despojar a su esposa de 42 años. Sin embargo, lo más importante no fue el dinero ni la victoria legal, sino lo que descubrí sobre mí misma durante ese proceso. Compré un apartamento pequeño en un barrio tranquilo. No era la mansión a la que estaba acostumbrada, pero era mío. Cada mueble, cada color, cada decisión fue tomada por mí. Por primera vez en mi vida adulta, viví en un espacio que reflejaba quién era, no quién se esperaba que fuera.
Retomé actividades que había abandonado décadas atrás. Volví a pintar, algo que amaba en mi juventud y que dejé al casarme porque Enrique lo consideraba un pasatiempo sin importancia. Me inscribí en clases de literatura en la universidad local, rodeada de personas de distintas edades que compartían el amor por las palabras. También empecé a hacer voluntariado en un refugio para familias en dificultades, ayudando a mujeres que, como yo, estaban reconstruyendo sus vidas. Sebastián se convirtió en un amigo verdadero. Almorzábamos juntos cada 2 semanas, compartiendo historias y riéndonos de las ironías de la vida. Su familia me recibió con una calidez que la mía nunca mostró. Sus hijos me llamaban tía Rubia y su esposa me incluía en celebraciones familiares. Aprendí que la familia no es solo sangre, sino las personas que eligen quedarse y valorarte. En cuanto a Marcelo, la relación siguió rota. Intentó acercarse después del divorcio, pero sus disculpas sonaban superficiales, más impulsadas por la culpa que por un arrepentimiento real. Mantuvimos una distancia respetuosa. No cerré la puerta del todo, pero tampoco fingí que todo estaba bien. Él debía hacer el trabajo necesario para reconstruir la confianza, y hasta ese momento no lo había hecho. Con Diana fue distinto. 3 meses después de nuestra última conversación, apareció en mi nuevo apartamento sin avisar, con los ojos enrojecidos. «Mamá, necesito hablar contigo, de verdad», dijo. La dejé pasar y nos sentamos en mi pequeña sala, muy diferente a los espacios imponentes donde antes compartíamos conversaciones vacías. Me contó que estaba en terapia desde nuestra última charla. Al principio fue porque no podía dormir, y la culpa la consumía, pero había aprendido mucho sobre sí misma y sobre las razones de sus decisiones. La escuché sin interrumpir. Reconoció que había pasado su vida buscando la aprobación de su padre, intentando ser suficiente para él. Cuando le pregunté si lo había logrado, negó con la cabeza entre lágrimas. Se dio cuenta de que, incluso después de elegirlo a él sobre mí, seguía siendo el mismo hombre distante y que lo único que había conseguido era perder a la persona que la amó de forma incondicional. Me dijo que había hablado con sus hijos y les contó la verdad sobre lo que había hecho conmigo. Ellos le preguntaron por qué había elegido el dinero sobre su madre, y no tuvo una respuesta válida. Luego respiró hondo y me explicó que había testificado, que le había contado todo a mi abogada y que había entregado documentos sobre los movimientos de bienes de su padre. También decidió cortar contacto con él, al comprender que, si seguía siendo la hija que él esperaba, nunca podría ser la persona ni la madre que quería ser. Yo lloré al escucharla. Diana dejó claro que no esperaba mi perdón inmediato, que entendía que el perdón se gana con tiempo y acciones constantes. Me pidió la oportunidad de construir una relación nueva, basada en honestidad y respeto. La miré con atención y vi algo que antes no había visto: humildad real y un deseo auténtico de cambiar. Le dije que valoraba su sinceridad y sus acciones, pero que el perdón y la confianza requieren tiempo. Aún así, le aclaré que estaba dispuesta a intentarlo. No prometí facilidad ni volver al pasado, pero sí abrirme a algo nuevo. Nos abrazamos, no de forma perfecta ni definitiva, pero con honestidad, y eso fue un comienzo. En los meses siguientes, Diana cumplió su palabra. Venía a verme cada semana con sus hijos. Hablábamos de verdad, de miedos, dificultades y esperanzas. Yo también compartía las mías. Por primera vez teníamos una relación equilibrada. Sebastián solía reírse cuando le contaba esto y decía que, a veces, lo que parece un final es solo un nuevo inicio. Tenía razón. A los 67 años, mi vida era muy distinta de lo que imaginé. No tenía el matrimonio de décadas, ni la casa de siempre, ni la familia perfecta que soñé, pero tenía algo mejor: autenticidad, libertad para ser yo misma, amistades sinceras, una hija trabajando por ser mejor y, sobre todo, paz. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño estudio, recibí una llamada de un número desconocido. Era Enrique. Su voz sonaba diferente, más suave. Me pidió vernos en persona. Dudé, pero entendí que a veces el cierre requiere conversaciones difíciles. Nos encontramos en un café neutral. Se veía envejecido. Se disculpó por todo y le pregunté qué había cambiado. Me dijo que Diana había dejado de hablarle y que Marcelo lo trataba con decepción. Se dio cuenta de que estaba solo con su dinero y su empresa, y que nada de eso lo acompañaría al final. Sus palabras me afectaron, pero no intenté consolarlo. Reconoció que había construido un imperio y descuidado a su familia. Le dije que no era demasiado tarde para cambiar,
pero que no era mi responsabilidad salvarlo de las consecuencias de sus decisiones. Nos despedimos sin promesas ni falsas reconciliaciones. Él dio un primer paso hacia la responsabilidad y yo cerré ese capítulo con dignidad. Esa noche, en el balcón de mi apartamento, observé las luces de la ciudad y reflexioné sobre mi vida. Podría haber sentido que había desperdiciado años, pero no lo veía así. Todo, incluso el dolor, me llevó a ser quien era ahora. Más fuerte, más sabia, más auténtica. Aprendí que nunca es tarde para recuperarte, que el perdón es un proceso y que la familia se construye con acciones. Pensé en las mujeres del refugio, en Diana, en Sebastián y en mí misma. La vida no se trata de finales perfectos, sino de comienzos valientes y de seguir creciendo. Entré, tomé mi pincel y conté el cuadro que había empezado esa mañana. Un amanecer, la oscuridad dando paso a la luz, igual que yo. Fin. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta. Hasta la próxima.